trabajar con los procesales específicos, porque todas estas connotaciones, todas estas figuras se ponen en la práctica. Se ponen en la práctica en un proceso, en un procedimiento. Sin embargo, para mí es de vital importancia que ustedes tengan a la vista, tengan en sus manos la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil, Código Laboral y Código Procesal Penal. Estos con el propósito que vamos a poner algunos ejemplos cuando estemos conociendo determinado tema, y vamos a ir leyendo también estos artículos que son relevantes dentro del aprendizaje. Y como les repito, el que tiene muy buena base en teoría del proceso se le va a facilitar más adelante los procesales. Sin embargo, de conformidad con el contenido del programa, entendemos de que hay algunas modificaciones y anteriormente existían las diferentes formas de solución de los conflictos de intereses. Hoy ya no está. Iniciamos con lo que es el derecho procesal, ley procesal, integración de la ley, y etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero dejar bien claro el hecho de que empecemos con lo que es el tema de jurisdicción es porque quiero que ustedes tengan a la mano sus códigos, y así es como vamos a trabajar el curso, ¿sí? Tener ese contacto directo con los cuerpos legales para que leamos los artículos y los vayamos interpretando y analizando, que eso es fundamental, ¿sí? Si bien es cierto la teoría es necesaria, también lo es que el hecho de que tengamos ese manejo de código, que nos podamos fundamentar con bastante solidez y acierto, es prioritario. Entonces, solo veamos en términos generales en qué consiste lo que es el derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial. Regula también cuáles son los requisitos y el desarrollo y los efectos de un proceso. Es decir, todas estas normas que están en un código procesal, este derecho procesal lo que hace es que ese conjunto de normas le va a dar a usted cómo se va a ir desarrollando un proceso. ¿Cuáles son los efectos de ese proceso? ¿Cuáles son esas etapas de ese proceso? Entonces, sí es fundamental el hecho de que ustedes sepan que un proceso se inicia desde la presentación de la demanda y culmina en una forma normal a través de una sentencia. El derecho procesal le va a decir cómo se va a desarrollar eso, qué efectos va a tener como ese desarrollo, ese desenvolvimiento del proceso. Entonces, sí es indispensable que nosotros tengamos a bien conocer las normas, leer las normas. Pero sabemos de que un proceso se inicia con una demanda, la conoce el órgano jurisdiccional. Cuando hable de órgano jurisdiccional me refiero a los tribunales de justicia. La conoce un órgano jurisdiccional, si llena los requisitos que la ley establece, le da trámite, llama a las personas a una audiencia y todo eso, cómo se va desarrollando cada una de esas etapas, eso estamos hablando del conjunto de normas y eso es derecho procesal. Ahora bien, cuando hablamos de la ley procesal, ya dejamos por un lado lo que es el derecho procesal y hablemos de lo que es la ley procesal. Es la ley que regula los procedimientos que están establecidos en las diferentes ramas.
La ley procesal implica que si usted va a conocer un asunto laboral, ¿cuál va a ser la ley aplicable? El Código de Trabajo. Si usted va a iniciar o está en un litigio dentro de un proceso civil, ¿cuál es la ley aplicable? Es la ley procesal civil. Entonces, esto es lo que implica la ley procesal. Cada una de las leyes procesales tiene una rama del derecho. Entiéndase de que cuando hablamos de familia es la ley de familia, cuando hablamos laboral, la ley penal, cuando hablamos de penal es la ley penal. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Me están preguntando qué libro vamos a utilizar. No hay ningún libro específico que utilicemos donde esté todo el contenido del programa. Para ello hay una bibliografía establecida en el contenido del programa y ahí pueden ver ustedes qué libros tenemos. Sin embargo, todos esos libros no desarrollan el programa nuestro, desarrollan determinados temas del programa. Entonces, sí es oportuno que ustedes vean los libros para ver cuál es el mejor de ellos, dependiendo del tema que estemos evaluando. Ahora, quiero pedirles un gran favor también. Voy a dar el tema, dejamos unos 10 minutos, termino y empezamos las preguntas para ir desarrollando el tema adecuadamente, porque si me preguntan en el Inter, se pierde mucho la comunicación. Entonces, sí les pediría, por favor, que cuando termine el tema, ya en el apartado de comentarios, me hagan sus preguntas y yo con mucho gusto se las voy a ir contestando. Y así vamos avanzando de una vez. Entonces, les voy a hacer la aclaración. Ustedes ya saben que el primer examen vale 30 puntos, el primer parcial, el segundo 40 y el final 30. Su servidor va a hacer exámenes, no voy a dejar trabajos. Entonces el primero va a ser 30, el segundo examen de 40 y el final sobre 30 para hacer el 100. Muy bien, continuemos por favor. Entonces, ya sabemos lo que es derecho procesal, ya establecimos lo que es una ley procesal. Entremos específicamente a lo que es la jurisdicción. Esta figura jurídica es muy utilizable en todos los procesos, en virtud del cual aquí, cuando hablamos de jurisdicción específicamente, los encargados de aplicar, administrar y ejecutar la justicia es la Corte Suprema de Justicia y los tribunales. Son los únicos competentes para aplicarla, ejecutarla, administrarla. De nada nos serviría que se emita una sentencia si no se va a ejecutar. Esta sentencia, una vez emanada por el órgano jurisdiccional y haya sido consentida por las partes procesales, estoy hablando de las partes procesales demandante, demandado. Si ellos aceptan esa sentencia, lo que aplica es ejecutarla. Entonces, si no se ejecuta una sentencia, no tendría ningún objeto llevar a cabo un litigio o un proceso judicial, porque el mismo sí tiene que ejecutarse esa sentencia a momento de que las partes procesales estén o no de acuerdo, ya pase a ser ejecutoriada. Esto le llamamos cosa juzgada, que vamos a verlo un poquitito más adelante. Sin embargo, lo que quiero recalcar es que la jurisdicción es la aplicación, administración, ejecución de la justicia, la cual ha sido delegada por el Estado a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales. Por favor, veamos el artículo 203 de la Constitución Política de la República. 203, por favor. El artículo 203 determina independencia del organismo judicial y potestad de juzgar.
La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Y aquí, especial atención. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezcan. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Entonces, la misma Constitución regula que la función jurisdiccional es exclusiva, absoluta, única por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia. Sin embargo, para ratificar este punto de vista, veamos ahora lo que es la ley del organismo judicial. Veamos el artículo 57 de la ley del organismo judicial. Determina: la justicia se imparte de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes que integran el ordenamiento jurídico del país. Y aquí, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la... Ninguna otra autoridad podrá intervenir ni interferir en la administración de justicia y puntos suspensivos. Entonces, la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales son los encargados de administrar la ley, aplicar la ley, ejecutar la justicia. Y la ley del organismo judicial, siendo una ley ordinaria, confirma lo que dice la Constitución. Sin embargo, para tener unos pequeños ejemplos, es válido que vayamos ahora a lo que dice el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Procesal Penal. Y este es un pequeño ejemplo donde se establece la jurisdicción. Vámonos al Código de Trabajo inicialmente. El artículo 283 determina: los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Es decir, cuando hay un conflicto entre patrón y trabajador, el órgano encargado de solucionarlo es un juzgado de trabajo y previsión. Él es el que va a aplicar la justicia, él es el que va a administrar la justicia. Y en el otro caso, vámonos al Código Procesal Civil y Mercantil, donde determina el artículo 1, jurisdicción de jueces ordinarios, y detalla: la jurisdicción civil y mercantil, ya está hablando desde el punto de vista civil y mercantil, que estamos hablando sobre las leyes procesales, salvo disposición especial de la ley, será ejercitada por los jueces ordinarios de conformidad con las normas de este código. Es decir, quien va a aplicar la justicia desde el punto de vista civil o mercantil van a ser los juzgados de jurisdicción civil y mercantil. A ellos les toca. Un conflicto de intereses particulares, si fuera el caso, lo va a conocer un juzgado del ramo civil o un juzgado de ramo mercantil. Depende cuál vaya a ser la controversia, así es como usted va a buscar el órgano jurisdiccional competente para que aplique la justicia.
Ahora, vámonos al ejemplo del Código Procesal Penal, el artículo 37. Y determina, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Valdría la pena preguntarse, ¿qué pasa cuando se comete un delito? ¿Quién es el órgano jurisdiccional competente para conocer, aplicar la justicia? Es un juzgado penal. Y si es una falta, es un juzgado penal, porque el artículo 37 así lo regula. La ley aplicable en este caso es la penal y procesal penal. Entonces, ya tenemos 5 ejemplos de lo que es jurisdicción. La Constitución lo regula en el 203, la ley del organismo judicial en el 57, como ejemplo, en los códigos procesales establecimos el 283 en el de trabajo, en el 1, procesal civil y mercantil, y 37 del Código Procesal Penal. Sin embargo, es menester aclarar que no solo estos artículos redactan o explican lo que es la jurisdicción. En algunos otros artículos también hablan de lo que es jurisdicción. Pero lo que quiero que quede bien claro y establecido de mi parte hacia ustedes es que la jurisdicción es la aplicación, administración, ejecución de lo juzgado. ¿Y quién la lleva a cabo? La Corte Suprema, los tribunales. ¿Quién le delegó esa función a que los tribunales llevaran a cabo la aplicación de la ley? Fue el Estado. El Estado les dijo, yo los voy a crear a ustedes con el propósito de que ustedes apliquen la ley a una sociedad. Entonces, si me doy a entender en qué consiste la jurisdicción, pasamos a la literal B del contenido del programa, donde dice la multivocidad del vocablo. ¿En qué consiste la multivocidad del vocablo? Sin embargo, aquí hay algo bien claro. Este es un término eminentemente latín y en la mayoría de las figuras que conocemos y que vamos a conocer, tuvo mucha relevancia, muchísima relevancia, el derecho romano. Y en aquel momento, cuando nacieron a la vida jurídica, no cabe ni la menor duda que conocían mucho de las leyes y ahora aún las seguimos aplicando. ¿Será que nosotros somos menos conocedores o que esas leyes son suficientes para el desarrollo de un proceso judicial? Todas estas las vamos a conocer en un proceso. Entonces, sí, de mi parte, han sido muy bien desarrolladas. Y no cabe ni la menor duda que su aplicación ha sido muy atinada para lo que es nuestros procesos judiciales. Pero ¿en qué consiste específicamente lo que es la multivocidad del vocablo? Aquí hay 2 situaciones. Uno es la forma en que es jus, J-U-S, jus. Y el otro que es dicere. Si unimos esos 2 vocablos, significa que es aplicar la justicia. Eso es la aplicación de la justicia. La aplicación del derecho. Declarar el derecho. Eso consiste. Ahora bien, hay otros vocablos que también se les ha puesto mucha atención en relación a los mismos. Y uno dice que jurisdictio consiste en lo que es jurisdicción. Ese es el significado. Y otros lo determinan como jure dicendo, que es
jurisdicción. Valdría la pena como decir un juicio, un proceso son como sinónimos que en aquel momento se utilizaban y hoy todavía son de relevancia para nosotros. Ahora, si ya tenemos lo que es la definición, si ya tenemos la multivocidad del vocablo, que es la literal A y B del contenido del programa, entremos a la literal C del contenido del programa y dice, diferenciar entre actos jurisdiccionales, actos legislativos y administrativos. Veamos los actos jurisdiccionales y veamos lo que es la diferencia con los actos legislativos. Los actos jurisdiccionales es la aplicación de la ley. ¿Quién aplica la ley? La Corte Suprema de Justicia y los tribunales. ¿Quién le delegó esa función? El Estado. Muy bien. El Estado le delegó al Congreso de la República de conformidad con la Constitución Política de la República, artículo 171, inciso A, donde determina otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso a decretar, reformar, derogar leyes. Saquemos aquí entonces la diferencia entre lo que son los actos jurisdiccionales y los actos legislativos. Los actos jurisdiccionales es la aplicación de la ley. Y los actos legislativos es la creación de esas disposiciones legales de conformidad con la Constitución Política de la República que les corresponde al Congreso de la República. Entonces, el Congreso las va a crear, las va a reformar o las va a derogar, dependiendo de las necesidades que existan en una sociedad. ¿Y quién va a ser el encargado dentro de sus funciones? Aplicarlas. La Corte Suprema y tribunales. Y esos son actos jurisdiccionales. Si vemos un gran abismo entre lo que es la diferencia entre los actos jurisdiccionales y los actos legislativos. Ahora bien, vamos a la diferencia entre los actos jurisdiccionales y los actos administrativos. ¿Cómo iniciamos un proceso? Se establece a través de una demanda. Se presenta la demanda, el órgano jurisdiccional competente va a conocer la demanda y va a establecer si la misma reúne los requisitos que la ley requiere, los que regula la ley. Si eso los llena, esos requisitos, le va a dar trámite a la demanda y inicia el proceso. Ahí va a llamar a las partes procesales, demandante, demandado, a que comparezcan a juicio. Se va a desarrollar, se va a llevar a cabo todo ese proceso y el mismo va a terminar con una sentencia. Esta sentencia va a ser emanada por el órgano jurisdiccional, o sea, el juzgador, el titular del tribunal. Esa sentencia, si las partes procesales no impugnan o las partes procesales no interponen ningún recurso en contra de esa sentencia, por el contrario, la consienten, es decir, la aceptan, la ley establece determinado tiempo para que las partes procesales, quien no esté de acuerdo, la impugnen. Ejemplo, se notifica hoy y le dan 3 días para que usted interponga el recurso de apelación, que lo vamos a ver también más adelante qué consiste. Porque usted no está de acuerdo con esa ley, con esa sentencia, perdón. No está de acuerdo con esa sentencia, usted tiene, de conformidad con la ley, poderla impugnar. Pero si usted no la quiere impugnar, la está consintiendo, la está aceptando. Y si pasaron los 3 días, lo único que habrá que hacer con esa sentencia es ejecutarla. Porque ya le pasaron los 3 días y usted no puede hacer absolutamente nada. Si usted quisiera pedir que se amplíe, que se aclare,
Ya no lo puede hacer porque ya le pasó el momento procesal oportuno para poderla impugnar. Y usted la consintió. Y al usted consentirla, la aceptó. El juzgador, el titular del tribunal, en este caso, lo que hace es emitir esa sentencia. ¿Y qué intereses está protegiendo? Intereses ajenos. Intereses de las partes procesales. Obviamente, en algunos casos uno pierde y el otro gana. O posiblemente queden empatados muy rara vez. O posiblemente estén de acuerdo también rara vez. Pero en este caso específico, si la persona no la impugna o no interpone ningún recurso, la aceptó. Entonces el juez está protegiendo el interés del demandante o el interés del demandado. Son intereses ajenos totalmente. Y esta sentencia, como fue consentida, aceptada por las partes procesales, pasa a ser cosa juzgada. Es decir, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya fue aceptada y solo lo que hay que hacer es ejecutarla. Ahora, veamos qué es lo que establece la ley en cuanto a lo que son cosa juzgada. El artículo 155 de la ley del organismo judicial regula lo que es cosa juzgada. Si lo traen a la vista, determina. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada. Es decir, ya no se puede hacer más que ejecutarla. Que se cumpla. Eso es lo único. Entonces, así lo establece la ley del organismo judicial. Sin embargo, cuando hablamos de actos administrativos, los actos administrativos tienen la peculiaridad de que van a proteger intereses personales. Si yo tengo una empresa, voy a proteger mi interés. Si yo soy una entidad de gobierno, voy a proteger los intereses de la administración. Entonces, esos son actos administrativos. Y yo puedo emitir resoluciones o alguna disposición donde pueda cambiar el horario de ingreso y egreso de la institución, o puedo destituir a una persona por faltas en el servicio. Pero ¿qué pasaría en el caso de que esta persona que ha sido destituida, se le aplica la ley, ¿sí? Porque hay un reglamento interior de trabajo o a falta de el código de trabajo, o de repente un pacto colectivo de condiciones de trabajo y ahí regula ciertas disposiciones, pero él transgredió una norma y como consecuencia de eso se le aplica y se le destituye. Llega el jefe y me habla y me dice, licenciado, disculpe, fíjese que él nunca transgredió esa ley. Él siempre ha venido a buena hora, esta persona no toma, él ha sido muy buen trabajador. Es lamentable que se le haya cancelado su relación de trabajo. ¿Puedo dejar sin efecto esa disposición de la cancelación de trabajo? Sí, porque es un acto administrativo. Porque un acto jurisdiccional pasado a cosa juzgada yo no la puedo cambiar. Nadie la va a cambiar. Solo hay que ejecutar. Pero en estos casos de los actos administrativos sí se puede cambiar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los actos jurisdiccionales y los actos administrativos? Los actos jurisdiccionales velan por intereses ajenos, intereses de otras personas. Los actos administrativos velan por los intereses propios de la administración. Los actos jurisdiccionales, cuando se emite la sentencia y ha sido consentida, hay que cumplirla. Ya no se puede cambiar. Mientras los actos administrativos, se puede emitir una disposición legal, pero como es administrativo, yo la puedo cambiar. Esa es la diferencia que se establece entre una y otra. Muy bien. Entonces, ya tenemos la diferencia entre los actos jurisdiccionales
los actos legislativos entre los actos jurisdiccionales y los actos legislativos. Vámonos a lo que es la literal de funciones administrativas, legislativas y judiciales de los órganos del Estado. Entendemos entonces que la función administrativa de los órganos del Estado es velar por sus propios intereses. Sin embargo, también ha sido creado el Estado para que apoye no solo fines propios o la actividad concreta del Estado, sino que también que lleve una actividad funcional directa e inmediata para una colectividad, para protegerlos, ¿sí? Son actos administrativos y tienen que protegerlos inmediatamente. Óigase, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? Ahorita el gobierno está emitiendo disposiciones y está regulando nuestras conductas, nuestro qué hacer. En algunas formas, algunos creen que son acertadas, otros desacertadas. Sin embargo, algunas tienen ventajas, otras tienen desventajas, depende del punto de vista con que cada quien lo vea. Pero lo que sí es cierto es que ustedes se pueden dar cuenta es que esas disposiciones inicialmente iban cambiando cada semana o cada 15 días, dependiendo de cómo se iba desenvolviendo la sociedad o dependiendo de los contagios que se estaban dando entre las personas. Entonces, esta es una función administrativa donde se emiten esas leyes, pero también pueden cambiarse en cualquier momento. El Estado le da esa facultad al gobierno para poderla hacer y está entre sus atribuciones. Y esa sería una función administrativa. Entonces, tiene que velar por una colectividad, que somos nosotros, una sociedad, y ha velado, y vuelvo a repetir, en algunos casos muy acertados y en otros tal vez no. Sin embargo, es que sí, se ha tratado de la manera de que esto no siga creciendo los contagios a través de lo que estamos viviendo. Esperemos en Dios de que ninguno de nosotros salgamos contagiados hoy, mañana ni nunca. Sin embargo, existe esa función administrativa del Estado. Ahora, ¿cuál sería la función legislativa del Estado? Aquí el poder legislativo lo que hace es velar por el cumplimiento de la ley, reglamentos y disposiciones de carácter normativo dentro de sus trabajadores, ¿sí? Entonces, él emana esas disposiciones legales para que los administrados sea regulada su conducta, y lo hace a través de esa creación de las disposiciones. Y por eso es que la función legislativa, ¿a quién le ha recaído? Le ha recaído al Congreso de la República, pero el Congreso de la República también tiene que tratar la manera de que sus trabajadores tengan una conducta intachable o que no transgredan ninguna disposición legal. El Estado le delegó esa función legislativa al organismo legislativo. Entonces, tiene que administrar su materia, la materia administrativa, hacia sus empleados. Que no cometan ningún abuso, que no transgreden ninguna disposición, que no violenten ninguna disposición. Entonces, tienen que estar, por eso es que se crean las diferentes direcciones o divisiones, dependiendo de la institución que sea, donde hay recursos humanos y son quienes aplican las disposiciones que regulan a todos los empleados. Y lo que es la función judicial, pues ya sabemos que el Estado se la ha otorgado específicamente a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales. Ahora, sí es válido con que el Estado, al verle delegado esa función a los órganos jurisdiccionales, ellos tienen que cumplirla, porque es su obligación
que todo aquel caso que sea sometido a su consideración sea resuelto por las personas, sea resuelto por el juzgador. Entonces, tenemos lo que es jurisdicción, la función administrativa, legislativa y judicial. Pasemos a este tema, es bien interesante, los caracteres de la jurisdicción. Para este caso son 5 caracteres. 1, es un servidor público. 2, el poder jurisdiccional tiene sus límites. 3, la función jurisdiccional o el poder jurisdiccional se ejerce sobre las personas y las cosas. Cuando hablamos de las cosas, nos referimos a los bienes muebles y bienes inmuebles. 4, las decisiones que emiten los órganos jurisdiccionales, es decir, esas sentencias que se emiten, tienen que cumplirse en territorio guatemalteco y utilizan las leyes guatemaltecas. 5, la jurisdicción es indelegable, es decir, que un órgano jurisdiccional, cuando conoce de un asunto, de un caso controvertido, con un conflicto entre las partes, él lo tiene que resolver. Él no puede decir, yo no lo quiero, no me gusta este caso, muy complejo, muy complicado, es político, no me gusta, y se lo doy a otro juez. Viene el otro juez, lo analiza y dice, no me gusta tampoco, entonces no habría quien administrar la justicia ni aplicara la justicia. Entonces, por eso se dice que la jurisdicción es indelegable. Ellos, quien conoce de esa demanda, él tiene que resolver. Veamos uno por uno. Veamos el número 1, ¿por qué se dice que es un servidor público? Toda aquella persona que sea transgredida, violentada o que de su patrimonio se le haya quitado algún bien, puede y tiene el derecho constitucional de pedir ante un órgano jurisdiccional que se aplique la justicia. Entonces, la función jurisdiccional es un servidor público porque está a disposición de toda aquella persona quien desee presentar alguna demanda o alguna denuncia. Entonces, y todos tenemos ese derecho de acudir si ha sido transgredido o violentado nuestro derecho. Entonces, ese servidor público está al servicio nuestro. Y podemos actuar o requerir en cualquier momento. ¿Por qué se dice que la jurisdicción tiene sus límites? Aquí está hablando, cuando habla de sus límites, estamos hablando de un límite territorial. Los órganos jurisdiccionales tienen que aplicar la justicia en territorio guatemalteco. No pueden aplicar justicia en otro país. ¿Por qué? Aquí únicamente se le aplica la justicia a las personas que están en nuestro país. Claro, hay sus casos de excepción, ¿no? En extranjería, diplomáticos, etc. Pero en este caso específicamente, cuando se dice que tiene sus límites territoriales, es que se nos viene a la mente el mapa de Guatemala y, bueno, ya no tenemos delicia, pues quitémosle ese pedazo. Y sabemos de que solo se puede aplicar la justicia en ese territorio determinado, todo lo que es el país. No podemos irnos más allá. Por lo tanto, los jueces no pueden aplicar otras leyes que no sean las nuestras, las del país, las que han sido sancionadas o las que han sido creadas por el Congreso de la República. Ese es, y dentro de nuestro territorio. Otra de las características que determina es que la jurisdicción se aplica sobre las personas y las cosas. Y las cosas dijimos que son los bienes muebles y inmuebles. Muy bien. Cuando se emite una sentencia, esta sentencia puede ir en contra
de cualquiera de las partes procesales, el demandante o el demandado. Entonces se va a aplicar en contra de él. O no puede ser en contra de la persona, pero puede ser en contra de un bien que tiene una persona. En el caso cuando resulta un pleito de propiedades, en algunos el padre no ha dejado un testamento y los hijos empiezan a pelear que este tiene más derecho, que el otro tiene menos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un conflicto. Y este conflicto entra a un órgano jurisdiccional competente y él lo tiene que resolver. Y va a decir, este bien le corresponde a determinada persona. Entonces, no solo a la persona se le explica la ley, sino que también a las cosas, a los bienes. Entonces tenemos que es un servidor público porque está a nuestra disposición, que tiene sus límites territoriales, tenemos que utilizar nuestras leyes en nuestro territorio, no podemos aplicar otras leyes que no sean guatemaltecas. Se le aplica la función jurisdiccional a las personas o a las cosas al momento de que se emane una ley, se emane una sentencia. La otra característica es que las decisiones, o las sentencias, como le llamamos fallos finales también, o decisiones finales, o resoluciones finales, estas no tienen efecto fuera del territorio guatemalteco, fuera de nuestro país. Aquí tiene que cumplirse. Y para eso tenemos varios ejemplos. ¿Se recuerdan que en algunos de los casos se pide la extradición de personas que están fuera del país? Entonces, porque han sido sentenciados y quieren que cumplan esa sentencia aquí en Guatemala. Pero aquí hay algo bien importante. Aquí hay que pedir la extradición. Si la persona condenada está fuera del país. Pero también hay que tener algo bien claro. Que en estos casos tiene que haber un convenio internacional de reciprocidad donde país A y país B estén de acuerdo en solicitar extradiciones de sus connacionales. Porque si Guatemala no tiene un convenio de extradición a nivel internacional con un país determinado, puede que allá esté la persona condenada aquí en Guatemala, pidan, pero no se las van a dar porque no existe ese convenio de reciprocidad. Tiene que existir el convenio para que surta sus efectos y que esta persona venga aquí a Guatemala y que cumpla aquí la sentencia. Entonces, es que las decisiones finales de los jueces no tienen efecto fuera del país o fuera de nuestro territorio. Y la última, que establece que la función jurisdiccional es indelegable. Veamos el artículo 113 de la ley del organismo judicial. Determina. 113. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por un juez a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Entonces, en estos casos es indelegable porque si una demanda es conocida por un órgano jurisdiccional determinado, él tiene que administrar justicia, tiene que resolver ese caso. Él tiene que emitir esa sentencia. Él no puede decir, no me gusta, difícil, político, complejo, y se lo voy a dar a otro juez. No lo puede hacer. Porque la misma ley le dice, pues usted lo conoce, usted tiene que resolverlo, usted tiene que ejecutarlo, tiene que aplicar la justicia. Esa es su obligación. Ahora bien, sí existen ciertas excepciones. Lo que es una excusa, me van a buscar qué es una excusa, por favor, que les quede tarea. Excusa, recusación e impedimento.
¿En qué consisten esas tres figuras? ¿En qué consisten esos tres términos? Excusa, recusación e impedimento. En algunos de estos casos, un juez sí tiene como la obligación de decir, yo no puedo conocer este caso porque aquí está un pariente o está un amigo. Entonces yo no lo puedo conocer. Pero si el juez no lo dice y una de las partes, el demandante o el demandado, sabe que una de estas partes es pariente con el juez, puede pedir su recusación. O puede pedir que él resuelva porque él tiene un impedimento. Entonces me van a buscar que son excusas, recusaciones e impedimentos. Hasta aquí me quedé con la otra sección. Por favor, en este momento me pueden consignar en el apartado de comentarios sus preguntas y las vamos a ir resolviendo una por una con lo que vimos hasta hoy. El día viernes vamos a entrar a los elementos o poderes de la jurisdicción. Pero hoy hasta aquí llegamos. Ya tenemos 55 minutos. Entonces, por favor, me gustaría que consignáramos las preguntas. Existe una comisión en la facultad en cuanto que le da seguimiento a las clases en forma virtual. Ellos determinan que son lo más 40 minutos de clase, no nos podemos exceder. En nuestro caso nos vamos a exceder casi siempre o siempre, porque el contenido del programa es un tanto extenso. Entonces, vamos a tener la necesidad de conocer un poquitito más. Entiendo que a mucha gente se está retirando, no importa que se retiren, señores. Yo continúo dando la clase. La persona que se quiere retirar o no quiere ingresar, no hay ningún inconveniente de mi parte. Puede hacerlo, tiene toda la libertad, pero mi obligación es impartírselas. Y si hay uno o hay dos, yo imparto la clase. Muy bien. Una pregunta, ¿usted utilizará algún libro específico? Ya dije que no. Buenas tardes, licenciado. Dice, vamos a necesitar otra leyes o códigos. No, los que más utilizamos es la Constitución, ley del organismo judicial y Código Procesal Civil y Mercantil, de trabajo y procesal penal. Esos son los ejemplos que son las materias más utilizables, ¿sí? Entonces va a ser más sencillo. Licenciado, buenas tardes. ¿Me podría indicar nuevamente la definición de derecho procesal? Muy bien. Es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, cuyo fin es regular también los requisitos y los efectos del proceso. ¿Cómo se desarrolla ese proceso? Ese conjunto de normas, todas esas disposiciones, es lo que le va a decir cómo se van desarrollando cada una de las etapas del proceso. Vamos a entrar con los códigos. Este contenido lo va a compartir. ¿Por qué medio? Gracias. ¿Cómo así? No le entiendo esa parte. Ya lo compartí, es decir, ya les expliqué, ya les di la clase. Licenciado, buenas tardes. ¿Podría indicar nuevamente la definición? Ya lo hice. Buenas tardes. ¿Utilizará plataforma Classroom? Vamos a ver. Facebook voy a utilizar para las clases. Y ya mandé el link para que ustedes se conecten. Sé que esto ya está publicado y ustedes ahí se tienen que conectar y se les va a agregar. Classroom lo voy a utilizar para exámenes específicamente, ¿sí? ¿Habrá algún tipo de apoyo para los temas como presentaciones o algo? Sí, sí les voy a dar apoyo. Ténganlo por seguro que les voy a dar apoyo. Sí queda grabada la clase también. Esto implica por aquellos que no la puedan oír en determinado horario. Sí queda grabada.
nos podría enviar el programa de esta clase. Ahí está en la página de la facultad, ahí está el programa de esto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. ¿Con qué se puede anular la sentencia cuando son actos administrativos? Es que en un acto administrativo no hay una sentencia, solo hay una disposición legal, es decir, es una norma que regula una actuación. Y en este caso, se va a cambiar o se va a modificar o se va a ampliar o aclarar a través de otra resolución. Las sentencias solo son emanadas por los órganos jurisdiccionales, por los jueces. Sí, escribieron rápido, señores. Licenciado, un recordatorio de la diferencia entre los actos jurisdiccionales, legislativos y administrativos. Los actos jurisdiccionales es la administración de las leyes, los actos legislativos son quien va a crear las leyes y los actos administrativos van a velar por sus propios intereses y pueden modificar las leyes en cualquier momento, sus disposiciones legales. ¿Qué pienso? Que aún no tenemos magistrados de la sala de apelaciones, ya lo hubieran hecho. Eso lo hubieran hecho. Usted, no va a dejar ningún trabajo. El examen primer parcial 30, el segundo 40 y el final 30, por favor. El código ya se creería que ya está publicado, solo es de hacerlo y solo es de pedir la invitación. Y para apelar una sentencia, ¿en qué tiempo después de...? Ya, depende de la materia que sea, porque si es, en algunas ocasiones son 3 días, en otras ocasiones son 10 días. Depende de la materia que se esté litigando. Entonces, ¿alguna pregunta más? Quisiera saber si me doy a entender cómo estamos trabajando o habrá que hacer alguna modificación. La hago con mucho gusto, siempre y cuando sea de beneficio para todos, con mucho gusto a la orden. En caso contrario, pues estaríamos trabajando de similar condición todas las clases para ir avanzando. Vamos a ir avanzando y tener ese contacto con la ley. Eso me gusta. ¿Sí? Por eso es que leemos los artículos, para que ustedes vayan conociendo. Bendiciones también para ustedes. Muchas gracias por su atención y si Dios nos lo permite, nos vemos el día viernes a las 4 menos cuarto de la tarde y seguimos, y seguimos. Ahora bien, hay que cuidarse. A aquellos que les gusta salir un poquitito los viernes o sábados, aguántense el resto del año y vamos a tener la oportunidad de conocernos en la facultad y estrecharnos la mano. De la pena de muerte, eso es, mire, puedo herir susceptibilidades y a mí eso me da pena, pero hay justificaciones valederas. Pero bueno, muy bien. Gracias, señores, nuevamente. Bendiciones para ustedes y sus familias. Nos vemos el día viernes. Hasta pronto. Buena tarde. Adiós. Pueden preguntar. Si no algo no entendieron, pueden preguntar. No hay ningún